La Pascua es mucho más que un simple feriado celebrado desde hace siglos. Ha atravesado generaciones, resistiendo al paso del tiempo como uno de los hitos más antiguos y significativos de la historia de la humanidad. Sin embargo, pocos comprenden realmente sus raíces más profundas y el verdadero sentido que lleva consigo. Con el paso de los años, el significado de la Pascua fue cambiando, muchas veces siendo confundido, incluso entre aquellos que viven su fe con sinceridad, pero desconocen el propósito que ella representa dentro del plan revelado por el Creador. Para comprender lo que realmente está detrás de la Pascua, es necesario volver en el tiempo y observar el panorama completo. Este viaje comienza en los días de los antiguos patriarcas de Israel y atraviesa las arenas de Egipto, donde todo un pueblo clamaba por libertad. Pero no termina ahí. Esta trayectoria sigue hasta un punto crucial de la historia, una cruz levantada fuera de los muros de Jerusalén hace cerca de 2000 años, que transformaría para siempre el destino de la humanidad. En este video, te sumergirás en la verdadera historia de la Pascua, descubriendo sus raíces más antiguas y el valor que lleva tanto histórica como espiritualmente para el pueblo de Israel. Además, exploraremos cómo esta celebración se conecta de manera profunda con la fe cristiana, revelando su vínculo con la entrega y la victoria de Jesucristo por medio de su muerte y resurrección. Si quieres entender los orígenes más profundos de la fe y descubrir el verdadero significado detrás de tradiciones que han cruzado generaciones, dale like a este video y suscríbete al canal. Así podrás seguir cada nueva historia que revela los propósitos eternos detrás de los acontecimientos más importantes de la humanidad. La Pascua, tal como la conocemos hoy, tuvo su origen como una ceremonia ordenada directamente por Dios e instituida por Moisés. Fue celebrada por primera vez en el mes de Abib, que pasó a ser considerado el inicio del calendario religioso judío. Después del periodo del exilio en Babilonia, este mes recibió un nuevo nombre, Nisán. De acuerdo con nuestro calendario actual, esta época corresponde a los meses de marzo y abril. Pero para entender las raíces de la Pascua, es necesario retroceder aún más en el tiempo, alrededor de 5 siglos antes de que Moisés recibiera la orden divina en Egipto. Fue en ese periodo cuando Dios le reveló a Abraham el destino de sus descendientes, el pueblo de Israel. En esa revelación, el Señor dejó claro que los israelitas vivirían como extranjeros en una tierra que no sería de ellos, donde serían sometidos a trabajos forzados y aflicciones durante 400 años. Sin embargo, esa promesa también traía esperanza. Dios garantizaría justicia contra la nación opresora y libertaría a su pueblo con mano poderosa. El tiempo pasó, y la historia siguió su curso. José, bisnieto de Abraham, fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo a mercaderes ismaelitas. Llevado a Egipto, enfrentó tiempos difíciles, pero cada paso de su trayectoria formaba parte de un plan mayor, cuidadosamente conducido por la voluntad soberana de Dios. Con el tiempo, José alcanzó una posición de gran autoridad en Egipto, convirtiéndose en el responsable de guiar al país durante un periodo de hambre severa. Bajo su liderazgo, se tomaron medidas que evitaron el colapso del pueblo egipcio. Pero esa misma crisis acabó atrayendo a su propia familia hasta allá. La casa de Jacob, en busca de alimento, llegó a Egipto, y fue allí donde los hermanos de José descubrieron que aquel a quien habían vendido como esclavo ahora era honrado por Dios ante toda la nación. Por un tiempo, los descendientes de Abraham vivieron con respeto y dignidad en tierras egipcias. Sin embargo, el tiempo pasó, y la generación de José partió. Un nuevo faraón subió al poder, alguien que no sabía nada sobre José ni el bien que había hecho por Egipto. Este nuevo gobernante, movido por el miedo y el orgullo, sometió al pueblo de Israel, imponiéndoles una dura esclavitud. Después de 4 siglos de opresión, el clamor de los israelitas fue escuchado. Dios eligió a Moisés para ser el instrumento de liberación de su pueblo. Este proceso, marcado por enfrentamientos directos con el faraón, culminó con 10 señales poderosas enviadas a Egipto.
La última de estas manifestaciones fue decisiva, la muerte de los primogénitos egipcios. Este acontecimiento impactante sería recordado eternamente como el punto de partida de la celebración de la Pascua. La Escritura relata que, al anunciar la 10ª y última plaga, Dios dio instrucciones claras a Moisés sobre lo que el pueblo debía hacer. Cada familia de Israel debía separar un cordero macho, sin defecto, y sacrificarlo el día 14 del mes de Abib. La sangre del animal debía colocarse en los marcos y en la parte superior de las puertas de las casas. Esta señal marcaría los hogares que serían perdonados esa noche. En esa misma ocasión, los israelitas debían asar el cordero al fuego y comerlo con panes sin levadura y hierbas amargas. ¿Pero por qué estos dos elementos específicos? Los panes sin levadura, también llamados panes ácimos, simbolizaban la urgencia de la partida. No hubo tiempo para esperar a que la masa fermentara, debían estar listos para salir rápidamente. Por su parte, las hierbas amargas representaban el dolor y el sufrimiento que marcaron los años de opresión vividos bajo el dominio egipcio. Cada detalle de aquella comida tenía un propósito: mantener viva la memoria de la liberación que estaba a punto de suceder. Además, Dios instruyó que el pueblo comiera esa comida con los cinturones ajustados a la cintura, sandalias en los pies y el bastón en la mano. La orden era clara: debían estar listos para partir en cualquier momento. Esa misma noche, el Señor pasaría por toda la tierra de Egipto. Y cuando el juicio divino alcanzó esas regiones, todos los primogénitos fueron heridos, tanto entre los seres humanos como entre los animales. Este evento también marcó la humillación total de las deidades egipcias, que nada pudieron hacer ante el poder del Dios verdadero. Es dentro de este contexto que el significado de la Pascua en el judaísmo se revela con profundidad. En el libro del Éxodo, capítulo 12, versículos 26 y 27, está registrado que, cuando los hijos de Israel preguntaran sobre el motivo de este ritual, la respuesta debía ser: «Este es el sacrificio de la Pascua al Señor, que perdonó las casas de los israelitas en Egipto, al herir a los egipcios y liberar a nuestras familias». Ante esto, el pueblo se inclinó en reverencia y adoró. La palabra Pascua, en el hebreo original, proviene de un término que lleva el sentido de saltar o pasar por encima. Así, cuando el juicio alcanzó a Egipto, las casas de los israelitas marcadas con la sangre del cordero fueron perdonadas. Esta idea de pasar por encima transmite mucho más que un simple movimiento: expresa protección, misericordia, preservación. Esa noche, la justicia de Dios pasó sin tocar a aquellos que estaban bajo la señal del cordero. Y este acto marcaría el inicio de una celebración que los hebreos guardarían por generaciones. Moisés instituyó la Pascua como una celebración anual, convirtiéndose así en la festividad más antigua del calendario judío. Esta conmemoración debía ser observada con fidelidad, siguiendo las instrucciones registradas en los libros sagrados, como Éxodo 12, Levítico 23 y Deuteronomio 16. Así como ocurrió la primera vez, aún en Egipto, la celebración comenzaba al atardecer del día 14 del primer mes, y de inmediato era seguida por 7 días llamados la fiesta de los panes sin levadura. El ritual exigía precisión. Cada familia debía apartar un cordero macho, sin defecto, de hasta 1 año de edad, el día 10º del mes. Este animal se guardaba hasta el momento del sacrificio, al atardecer del día 14. El cordero era asado entero, sin que se rompiera ninguno de sus huesos. Debía ser consumido rápidamente, acompañado de hierbas amargas y pan sin levadura, elementos que mantenían viva la memoria de la prisa con la que el pueblo salió de Egipto. Los israelitas comían vestidos para el viaje, listos para partir en cualquier momento, como un recordatorio de la liberación repentina. Ninguna parte del cordero podía quedar para el día siguiente. Lo que sobrara debía ser quemado, pues no se permitía reutilizar ni aprovechar ese alimento fuera del tiempo establecido. Durante esta celebración,
Correspondía al jefe de familia el papel de transmitir a las nuevas generaciones el significado de cada detalle. Él explicaba a los hijos el valor del ritual, reforzando el propósito de lo que estaban viviendo, para que la memoria del rescate nunca fuera olvidada. También fue establecida una segunda fecha para la celebración de la Pascua, marcada exactamente un mes después de la original. Esta alternativa servía para aquellos que, por algún motivo, no podían participar del ritual en la fecha principal. La instrucción aparece en el capítulo 9 del libro de Números, mientras el pueblo aún caminaba por el desierto. Curiosamente, durante buena parte de esa travesía, los israelitas dejaron de celebrar la Pascua, y solo volvieron a hacerlo cuando acamparon en Gilgal, ya bajo el liderazgo de Josué. A lo largo del Antiguo Testamento, hay varias menciones de la Pascua siendo conmemorada por diferentes generaciones. Y esta secuencia de celebraciones nos lleva, finalmente, al tiempo de Jesús. Los textos del Nuevo Testamento muestran que, todos los años, sus padres lo llevaban a Jerusalén para la fiesta. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, hay por lo menos 4 ocasiones en las que la Pascua aparece durante el ministerio de Jesús. En ese periodo, el Cordero Pascual era sacrificado dentro del área del templo, y la sangre del animal era rociada sobre el altar por un sacerdote. La comida, por su parte, podía realizarse en cualquier casa de la ciudad. Era común que los judíos formaran grupos para esta ocasión, reuniéndose como si fueran una sola familia, como lo hizo Jesús con sus discípulos en el aposento alto durante su última Pascua. Se estima que, durante esta celebración, Jerusalén recibía entre 60.000 y 180.000 judíos. Muchos venían de regiones distantes, pertenecientes a la diáspora, judíos esparcidos por todo el Imperio Romano. Los extranjeros no podían participar de la celebración, pero había una excepción: los prosélitos, es decir, aquellos que, aun no siendo judíos de nacimiento, aceptaban seguir las exigencias de la ley de Moisés. Estos sí eran bienvenidos a la celebración. Muchos estudiosos creen que, en la época del Nuevo Testamento, alrededor de 250.000 corderos eran sacrificados durante la celebración de la Pascua. Una cantidad tan impresionante requería el trabajo de cientos de sacerdotes, ya que todos los animales debían ser inmolados antes de la puesta del sol del día 14 de Nisán. El volumen de sangre derramada era tan grande que, según relatos históricos, el arroyo que corría cerca del templo de Jerusalén quedaba teñido de rojo durante días. Era una imagen fuerte, y al mismo tiempo simbólica, que servía como un recordatorio del costo espiritual del pecado. Con la destrucción de Jerusalén y la caída del templo en el año 70 después de Cristo, los sacrificios dejaron de ser posibles. Sin el templo, la celebración de la Pascua fue transformada. Pasó a vivirse de forma más íntima, dentro de los hogares, de manera similar a como se hizo en la primera Pascua, aún en Egipto. Sin el altar, sin el sacrificio físico de los corderos, el enfoque pasó a ser la memoria del rescate y la esperanza futura. Sin embargo, es imposible ignorar lo que todo aquel derramamiento de sangre representaba. Cada cordero abatido durante siglos apuntaba hacia algo mayor, la única sangre realmente capaz de traer reconciliación entre Dios y la humanidad: la sangre de Jesús. Todos los rituales, por más detallados que fueran, no eran más que una sombra del sacrificio perfecto que Dios mismo proveería para resolver, de una vez por todas, el problema del pecado. Y es aquí donde llegamos al verdadero significado de la Pascua para los cristianos. En el capítulo 53, versículo 7 del libro del profeta Isaías, hay una declaración poderosa sobre el Mesías: sería llevado como un cordero al matadero. Siglos más tarde, Juan el Bautista señalaría a Jesús y lo presentaría como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue precisamente durante la celebración de la Pascua, en Jerusalén, que Jesús fue traicionado, arrestado y llevado a la crucifixión. Así como el Cordero Pascual debía ser sin defecto, el cuerpo de Cristo permaneció intacto, ninguno de sus huesos fue quebrado, cumpliendo así la antigua profecía registrada en el Salmo 34,
versículo 20. Todo esto ocurrió, probablemente, en un viernes, fecha que es considerada la más tradicional en el cristianismo histórico, aunque existen algunas corrientes que sugieren un miércoles o jueves como posibles alternativas. La noche anterior a la crucifixión, Jesús y sus discípulos se reunieron para la última cena pascual. Pero ese momento marcaba mucho más que el fin de una comida. Era el cierre de un ciclo. Después de ese día, ya no habría necesidad de apartar corderos, asarlos con hierbas amargas o comerlos con pan sin levadura. El verdadero Cordero de Dios estaba a punto de ser sacrificado, y ese sería el sacrificio final, completo, suficiente. Jesús entregó su vida como un rescate por los que serían redimidos. Su sacrificio satisfizo la justicia divina, abriendo un nuevo camino. En ese momento, la carne del Cordero fue reemplazada por algo mucho más profundo. En lugar del antiguo ritual, el mismo Señor instituyó un nuevo memorial, el pan y el vino. El pan ahora representa su cuerpo entregado, y la copa nos recuerda la sangre derramada por amor. Y así seguimos recordando, hasta el día en que Él regrese. Y fue exactamente en ese momento que la antigua Pascua dio lugar a lo que hoy conocemos como la Cena del Señor. Un detalle notable es que, mientras la Pascua siempre apuntó hacia el futuro, como un símbolo de la promesa que aún sería cumplida, la Cena del Señor mira hacia el pasado, como un memorial de una promesa ya realizada, pero que todavía lleva en sí la esperanza de la consumación plena en el día del regreso de Cristo. En la última cena, Jesús compartió el pan y la copa con sus 12 discípulos y declaró que, pronto, volvería a sentarse a la mesa, esta vez, con todos los que fueron alcanzados por su gracia, en la gloria eterna. Y es a partir de esto que surge una duda común: ¿los cristianos deben o no celebrar la Pascua? Para entender esta cuestión, es esencial recordar que la Pascua era una celebración judía, un símbolo provisional que anticipaba el sacrificio del Hijo de Dios. Cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Él dio pleno cumplimiento a todo lo que la Pascua representaba. La antigua fiesta era una sombra. Cristo, en cambio, es la realidad plena. Celebrar la Pascua, como en el Antiguo Testamento, es regresar a lo que era solo un anuncio. Es como contemplar el reflejo después de ya tener la imagen completa. El autor de la carta a los Hebreos dedicó toda su obra a esta verdad, presentando a Cristo como el sacrificio supremo. Y el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, fue directo al afirmar que Jesús es nuestro Cordero Pascual, que fue entregado por nosotros. Por eso, los cristianos no observan la Pascua solo una vez al año. En lugar de eso, nos reunimos frecuentemente para celebrar la Cena del Señor. En cada participación del pan y la copa, recordamos el sacrificio hecho en el Calvario, donde la sangre preciosa fue derramada, cumpliendo plenamente la justicia de Dios y alejando la condenación de aquellos que fueron alcanzados por su misericordia. Por este motivo, no celebramos la antigua Pascua antes de la cena, porque ya participamos de la verdadera comunión que ella anunciaba. Otra pregunta común es sobre el origen de los huevos de chocolate, conejos y otros elementos asociados a esta época. En realidad, esos símbolos fueron añadidos mucho tiempo después y no tienen relación con el verdadero significado de la Pascua. Muchos argumentan que el huevo representa la nueva vida y que el conejo simboliza fertilidad. En cuanto al chocolate, tal vez la explicación más clara sea la comercial. Independientemente del origen, la verdad es que estos elementos no forman parte del mensaje que la Pascua lleva, ni de la Cena del Señor. Lamentablemente, en algunos lugares, esos símbolos son insertados incluso en momentos de adoración, lo que desvirtúa totalmente el enfoque de la celebración. Por otro lado, hay quienes, intentando rechazar estas influencias, terminan adoptando prácticas de la antigua Pascua judía, como comer cordero asado con pan sin levadura y hierbas amargas. Ambos caminos son desvíos. Por un lado, sincretismo y pragmatismo; por el otro, un regreso a lo que ya fue cumplido. A pesar de que la Pascua ya no es una fecha sagrada para los cristianos,
Debemos actuar con sabiduría cuando se aproxima. Al fin y al cabo, es un periodo en el que muchas familias se reúnen, y eso nos da la oportunidad de compartir la verdad. Desde los orígenes, pasando por la promesa cumplida en Cristo, hasta su muerte que nos liberó de la esclavitud del pecado. Y por encima de todo, esa verdad se extiende hacia el futuro. Porque el significado completo de la Pascua será plenamente revelado en el nuevo cielo y la nueva tierra, cuando el pueblo redimido de Dios esté libre de todo mal y nuestra comunión con el Redentor sea eterna y perfecta. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿ya conocías toda esta historia? ¿Ya sabías el verdadero significado de la Pascua? Y si este contenido te ayudó, compártelo con alguien que también necesita conocer esta verdad transformadora. Y no lo olvides, dale like al video y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que edifica, aclara y te acerca a la verdad de la palabra.